Por eso nuestro Señor, en el cierre de su crítica impresionante en Mateo capítulo 23, de versículo 13 y siguientes, en el versículo 37 ahora ya no solamente habla estrictamente de la raza de víboras, de los maestros, de los pastores a quienes está criticando con un montón de ayes. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Vean Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas. La parábola no de hoy. Y apedrea a los que le son enviados. Fíjense el rechazo de Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Escuchen, por favor, abran su corazón este grito profético, porque eso es lo que está ocurriendo justamente hoy en nuestros ojos, y este es el desenlace. Mateo 23, versículo 38. Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. El punto es, se os va a dejar desierta vuestra casa. Dios ya no estará más ahí. Se mueve de allí. ¿Y en qué momento se mueve Dios? Se mueve cuando dentro de ese lugar santo, en la viña del Señor, ya está conquistada la viña del Señor por estos labradores perversos que odian al dueño. Increíble, ¿no? Y que odian al heredero, al hijo del dueño, y que odian a los siervos, a los enviados del dueño, y que odian tanto que no quieren entregar los frutos y quieren apropiarse de lo que no les pertenece. Son ladrones. ¿Cómo se concreta esta imagen de quedará desierta vuestra casa? ¿Quedará desierta vuestra casa? Lo mismo que escuchamos en Isaías capítulo 5 en el versículo 6. Haré de ella un erial que ni se pode ni se escarde. Crecerá la zarza y el espino, y las nubes prohibiré llover sobre ella. Imagen del desierto, de una tierra inhóspita, estéril, infértil. Pero ¿cómo se materializa en la historia? En Mateo capítulo 24, versículo 2. Pero les respondió, ¿veis todo esto? Yo os aseguro, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Obviamente, antes de que eso suceda, cuando ya solamente se quedaron los labradores con la aparente viña del Señor, o sea, se quedaron con la sinagoga, se quedaron con el templo de Jerusalén, se quedaron con Jerusalén, se quedaron con Israel, se quedaron con la jerarquía, se quedaron con el sumo sacerdocio, se quedaron con todo el cascarón, la estructura, todo lo que es de fuera. Sin embargo, el alma, el espíritu, lo que es la viña del Señor, el Señor se los arrebató. Y dice el texto de Marcos capítulo 12, versículo 9. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros labradores. Aquí se cierra el primer ciclo de la viña del Señor, del pueblo de Dios, que era Israel, y ahora esta viña del Señor, que es una realidad espiritual, el Señor la toma con él, se sale con su viña, la parte espiritual, les deja a los labradores que se queden con todo, el ropaje, su estructura, su jerarquía, el templo, el pueblo, etcétera, que ya saben el desenlace, no quedó piedra sobre piedra, y la mayoría de ellos fueron asesinados en el año 70 después de Cristo por el general Tito Romano. Y entonces el Señor se mueve de ahí porque Israel queda desierto, pero aquellos se quedaron contentos porque creyeron que habían triunfado sobre el Hijo al asesinarlo, y se alegraron. Esto está revelado en la Sagrada Escritura. Todos ellos se alegraron y estuvieron convencidísimos que habían logrado su propósito, ¿no? Lo podemos encontrar esto revelado en las Santas Escrituras. Por ejemplo, cuando dice en la palabra de Dios, en el capítulo 16 de San Juan, en el versículo
20, en verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis. Atención. Y el mundo se alegrará. Estuvieron felices, contentos los sumos sacerdotes, festejaron, brindaron por haber asesinado al enviado del dueño de la viña, y ellos se apropiaron con eso, y sobre todo felices porque estaban sirviendo al propósito de su padre, que es el diablo, Juan 8:44, y todos ellos raza de víboras, serpientes. Ojo, Sin embargo, se quedaron con todo el cascarón, con toda la fachada, vestidos de sumos sacerdotes, con toda la jerarquía que implica escribas y fariseos, templo de Jerusalén, los rollos de la Torá, interpretados como ellos querían interpretarlo y no como Dios lo había revelado. Y el Señor se salió de ahí, y no quedó de eso piedra sobre piedra. Mientras tanto, la viña del Señor fue entregada a los apóstoles, con Pedro a la cabeza, y es cuando la viña del Señor se ha convertido en la Santa Iglesia, una, católica, apostólica. A ellos le entregó la viña del Señor. Y curiosamente, cuando ellos creían que todo había sido terminado y habían logrado su propósito, el Señor cita este texto maravilloso en Marcos 12:10. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Un poquito de idea sobre esto. Cuando se construía un edificio, una casa importante en la antigüedad judía, estaba en el corazón del cimiento, estaba el cimiento, pero dentro del cimiento había un cimiento central que los constructores llamaban piedra angular, que era el sostén de toda la estructura. Curioso, la piedra que los constructores desecharon, ahora ya no labradores, ya no es un lenguaje agrícola, la viña, labradores, ahora es un lenguaje de la construcción y de los albañiles. Esta piedra no sirve para nada y la desecha, ¿no? Curiosamente, el poder de Dios toma esa piedra que desecharon aquellos que son los albañiles, los constructores, en donde ahora están representados la jerarquía judía, y el Señor mismo, el dueño mismo, tomó esta piedra desechada y la ha convertido en la roca de salvación, en el fundamento de la salvación. Marcos 12:11, fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Fíjense qué cosa tan extraordinaria. ¿Y cómo se cierra esa parábola en el capítulo 12, versículo 12? Trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos y dejándole se fueron. Qué impresionante, ¿no? Impresionante lo que viene en esta parábola porque nuestro Señor Jesucristo se ha convertido en el jefe, en la cabeza, en el líder supremo, en aquel que Dios ha constituido, como cuando ellos predican, ¿verdad? Aquel que no era nada y que murió como un maldito colgado en la cruz, porque así lo decía la Torá, y es una cita que pone el Espíritu Santo en la pluma de San Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero, el que quedó destrozado como un maldito, como un gusano desfigurado, Dios lo ha constituido en Señor y jefe que nos conduce a la salvación para todos aquellos que creemos en Él. Vamos a dejar este punto aquí, pero voy a continuar con el favor de Dios. Una segunda parte de esta reflexión, porque nos quedamos con esta idea. La viña del Señor fue instituido por Cristo, Dios, el heredero, el Hijo del Padre, el dueño de la viña,
lo entregó ahora a la iglesia. Y nos preguntamos, y en este contexto que estamos viviendo de los últimos tiempos, ¿qué está pasando con la nueva jerarquía de la iglesia? Que en lenguaje parabólico son los labradores del Señor. Y entre ellos están los nuevos sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos. Eso es lo que desarrollaremos con ayuda del Espíritu Santo en una segunda parte. Bendiciones a todos.